Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a flipar con el anticomunismo de Gloria Álvarez. Hola a todo el mundo. Sí, lo sé. Hace muchísimo que no subo un vídeo. He estado de exámenes, ¿vale? He estado muerto en vida. Me habréis visto algo ausente en el canal y en más sitios. Lo peor de todo es que el maldito Roberto Vaquero, con su biblioteca de Vaquero, me va ganando suscriptores. Así que utilizaremos este vídeo para ganar la competición semanal que tenemos. Bueno, chicos, hoy traigo una cosa bastante especial. Creo que me va a tocar hacerlo en dos partes, no estoy muy seguro porque el vídeo es muy largo. O a lo mejor, bueno, dependiendo del apoyo que tenga, al fin y al cabo, veré si hago la segunda parte o no. Hoy traigo un vídeo de los que gustan, de los de replantearse las cosas. Vamos a ver un vídeo de UNPACU, que es la Unión Patriótica de Cuba, una organización liberal, de la que Gloria Álvarez, entiendo que es portavoz, y hace un vídeo un poco falto, hablando de por qué los millennials son socialistas. Yo no sé dónde los millennials son socialistas, porque a no ser que ser socialista signifique ponerte una biografía en Twitter, yo no sé dónde están esos millennials. Pero bueno, ahora entenderéis por qué esta persona se permite el lujo de hablar de socialismo así. Socialismo por aquí, ve un perro verde, socialismo por allá, o sea, le da igual. Y bueno, vamos a ver porque encima nos hace una introducción histórica que es... O sea, yo no he visto nada, ¿vale? Yo solo he visto 4 o 3 minutos del vídeo en el que nos introduce a la historia del comunismo y he dicho, vale, esto vale la pena. Así que nada, vamos a verlo. El vídeo se llama Gloria Álvarez, ¿por qué los millennials son socialistas? Así que vamos a ello. ¿Por qué los millennials son socialistas? Porque estoy convencida que no tienen idea de lo que es comunismo ni tampoco socialismo. Ella sí lo sabe. Claro que lo sabe. Ahora veréis por qué. Cuando un millennial nos dice que quiere socialismo, nunca nos dice realmente qué es lo que quiere, cómo ambiciona que ese gobierno va a funcionar. No tiene idea de cómo van a funcionar las medidas políticas y económicas. Sin embargo, cuando un millennial dice que es liberal o de izquierdas o de derechas, tiene perfectamente claro qué es lo que quiere su gobierno. Existen modas, existe gente que se autodenomina socialista y que no sabe ni lo que defiende. Claro que sí. Bueno, al menos nosotros por nuestra parte nos pasamos el día denunciándolo como un hecho que hay que solventar con formación y con organización. Pero esta señora está dando lecciones de conocimiento, así que vamos a contrastar su conocimiento, ¿vale? Por eso se me ocurrió hacer socialismo para millennials. Bienvenidos. Bueno, no he querido analizar el outfit que lleva porque habla por sí mismo, ¿vale? Vamos a arrancar desde la era industrial, cuando en el siglo XIX empiezan un montón de pensadores a pensar cosas... Esto, o sea, no he visto mucho más que esto. Creo que me he pasado cuando he dicho que había visto 3 minutos. Cuando he visto esto he dicho, vale, empieza. O sea, ya esto vale la pena. Un montón de pensadores que piensan cosas. El comunismo, Carlos Marx, el manifiesto comunista. Espectacular. Menos mal que no eres un millennial con el coco comido, Gloria Álvarez. El vídeo tiene 2 millones de visitas. O sea... Y esto pasa en el segundo 30. Imaginaos lo que pasa después. que se denominaron como la filosofía socialista. Eso es, el socialismo es el producto de un montón de pensadores que pensaron cosas, ¿vale? Se juntaron muy fuerte en un sitio, empezaron a mirarse muy intensamente, con música melancólica por detrás, y surgió una idea. Así surgen las ideas. Gracias, Gloria. Entre ellos estaba Giuseppe Mazzini. No digas tú, di nosotros. También Pierre-Joseph Proudhon, que dijo, la propiedad es robo. Que por cierto, Carlos Marx, el que vas a hablar ahora, criticó a más no poder esta concepción anarquista de la propiedad, que confundía propiedad y robo, efectivamente, y promulgaba la redistribución de la propiedad, que es prácticamente lo que queréis hacer vosotros, señores liberales, así que tampoco te pongas tan chula, ¿vale? Estos dos contemporáneos inspiraron a Carlos Marx y a Federico Engels. Tío, de verdad. O sea, mira que hay gente que ha influenciado a Carlos Marx y a Federico Engels, pero Proudhon, de verdad... Además lo influenciaron los socialistas utópicos, lo influenciaron los economistas clásicos, David Ricardo, Adam Smith, le influenció Hegel, Feuerbach, pero Proudhon... Que me podrán decir, no, porque convivieron y tuvieron influencia. Bueno, vale, lo que tú quieras. Una persona que te presenta a Karl Marx y a Engels no te habla de estas influencias. Tío, no ha nombrado a Hegel.
Seguimos. Gloria Álvarez tiene que enseñarnos muchas cosas hoy. Carlos Marx y Federico Engels se conocieron en 1843, 5 años antes de que escribieran el Manifiesto Comunista. Y en Manchester, junto con Federico Engels, un burgués, un hijo de industriales, ellos dos pues hacen el Manifiesto Comunista y describen el Capital. Sé que es introductorio, describen el Capital. No, Marx escribe el Capital, que está incompleto y que es un libro que no creo que te hayas abierto. En el Manifiesto Comunista ni siquiera se había desarrollado aún gran parte de la teoría del capital, aunque sí que se habla de la propiedad privada y de la explotación de los trabajadores. Y sí, Engels era hijo de un burgués y aprovechó sus condiciones para ponerlas al servicio de la revolución y hacer algo más grande que él. No como tú, que no sé qué haces, pero ese gorro que llevas es un insulto a la historia de millones de personas que lucharon y murieron por un mundo mejor. Cosas interesantes. Carlos Marx trabajó muy poco en su vida. Carlos Marx trabajó muy poco en su vida. Carlos Marx trabajó escribiendo toda su vida. ¿Qué pasa? ¿Que ahora escribir no es un trabajo? Otra cosa es que le echaran de los países y que le persiguiesen por ser un comunista consecuente con lo que pensaba. Era un revolucionario. Claro que trabajaba. Mira si trabajaba, que estás hablando de él en un vídeo, porque su trabajo fue trascendental incluso para las generaciones actuales, porque fue una piedra angular del análisis social, porque hizo una revolución real en el ámbito de la ciencia y permitió hacer revoluciones reales en el ámbito de la política. Mira si su trabajo valió para algo. Gloria, yo sé que te gusta mucho llevar al Che Guevara con las orejas de Mickey Mouse encima, pero no pagues tus frustraciones con gente que ha hecho que el mundo cambie, mientras tú solo haces que la gente se vuelva antiliberal porque no soportan escucharte. Seguimos. Y a la edad que yo tengo, 31 años, se retiró para ser un mantenido de Federico Engels por el resto de sus días. Esto es muy lamentable. Me gustaría ver ¿qué pasa contigo, Gloria, si te persiguen estados enteros por tu actividad política? Me gustaría ver qué es de ti si empiezas a liderar una de las organizaciones obreras revolucionarias más importantes de todo el mundo. ¿Dónde acabarías y cómo? Estos dos personajes creyeron que habían descubierto el agua azucarada y que la época que estaban viviendo era una época única en la humanidad. Marx y Engels profundizaron en la ciencia social, o mejor dicho, prácticamente fundaron la primera ciencia social funcional y real, capaz de analizar y de transformar la sociedad, y fueron una de las figuras más importantes en el ámbito del conocimiento humano que hemos visto hasta nuestros días. Tanto que incluso las universidades burguesas que intentan refutar el marxismo se ven obligadas a hablar del mismo y a reconocer todas las conquistas que hizo, las que se pueden permitir nombrar, obviamente no van a hablar de la revolución socialista, porque es imposible hacer un análisis social científico sin las premisas planteadas por Marx y Engels, por el sistema científico planteado y descubierto por Marx y por Engels, el materialismo dialéctico. Dicho en las palabras del mismo Carlos Marx, de este libro, The Politics Book, comunismo es el enredo de la historia resuelto. Vamos a hablar eso de la situación única. Marx y Engels explican que están en la etapa decadente del capitalismo y que el socialismo está llamado a sustituir al capitalismo como una etapa más en la historia. No es el fin de la historia. La situación que viven Marx y Engels podría haberse dado de muchas otras maneras, de maneras casuales, pero dentro de la misma necesidad histórica descubierta por los mismos de que el capitalismo acabe siendo sustituido por el socialismo, por sus contradicciones internas cada vez más agudas y que impiden el avance social. Cuando Marx hablaba de solventar una contradicción en la historia a través del socialismo, hablaba de solventar lo que había determinado toda la historia que conocemos hasta nuestros días, que era la historia de la lucha de clases, la lucha entre dos grupos antagónicos en la cual uno explota al otro. El socialismo suponía la abolición de las clases, el fin de esta manera arcaica de organizar a la sociedad y la sustitución por una sociedad igualitaria, justa y muchísimo más avanzada, incluso o sobre todo en el ámbito económico. Incluso Marx llegó a decir que el socialismo era el fin de la prehistoria porque el hombre empezaba a escribir su futuro, porque el hombre era capaz de conocer su realidad, las leyes que le rigen y a partir de ahí evolucionar. Por fin era libre del desconocimiento al que se veía abocado y el caos al que se veía abocado por culpa de esta lucha de clases antagónica y porque reinaba la propiedad privada de los medios de producción que hace que toda la sociedad esté gobernada por los intereses privados de 4 gatos multimillonarios. Así que, Gloria,
antes de utilizar frases sueltas que pillas en libros de niños, donde te ponen dibujitos y todo para que no te pierdas, ¿por qué no te pones a leer a Karl Marx y a Engels? Coño, me cago en Dios. Uf. Para ellos el comunismo venía a resolver todas las luchas históricas. No, venía a resolver la lucha de clases, ¿vale? Y con ello otros problemas. Entre ellos el hecho de que el hombre no sea capaz de organizarse en base a la conciencia de su realidad material y a la organización colectiva de sus necesidades y de sus prioridades. ¿De dónde sacas que se soluciona todo? Se soluciona todo lo relacionado con la sociedad de clases y con el atraso social que implica esta, pero no se soluciona todo como un toque mágico. Que por cierto, ¿qué es lo que decís los liberales cuando habláis de propiedad privada? No, cuanto menos Estado, mejor. Sí, por eso Estados Unidos, Inglaterra, Francia y todas las potencias a las que hoy en día rendís culto se dedicaron a proteger con el Estado los sectores productivos que hoy son los más competentes y libres del mercado. O sea, de verdad, dejad de engañar a la gente y dejad de hacer política religiosa, porque sois más cutres que los curas. Para empezar, la filosofía que estos dos señores hicieron estaba inspirada para Alemania e Inglaterra, países industriales que tenían una gran industria que estaba cada vez más creciendo, no para países agrícolas. Y resulta que ni Inglaterra ni Alemania pusieron jamás en práctica las teorías de Marx ni de Engels tampoco. ¡Cómo te escuece! Gloria. Gloria. Es cierto que Marx y Engels escribieron sobre las realidades de los países industriales y que en gran parte creían que la revolución socialista vendría de la mano de estos países, pero no negaban la extensión del capitalismo a otros países, no negaban el proceso de aparición y de conformación de la clase obrera y de la contradicción entre la clase obrera y la burguesía en otros países, y no negaban que la revolución obrera iba a ser algo mundial. Iba a ser algo que iba a afectar a todos los países del mundo y que conforme apareciese esa clase obrera estaría llamada a hacer la misma revolución. Lo que te escuece a ti, Gloria, es que, bueno, unos años después, unas décadas después de la influencia de estas dos personas a las que estás nombrando, se hizo una revolución que acabó por conquistar el socialismo en países atrasados y no tan atrasados. Países que consiguieron expropiar los medios de producción a la gran burguesía, que consiguieron poner por delante los intereses de la clase obrera y que fueron un referente de lucha y de conquistas para todos los países industrializados. Que por cierto, Inglaterra, Francia, Alemania, gracias a la lucha obrera en esos otros países, adaptaron por miedo su estado a las necesidades de los obreros, concediendo derechos también por la lucha de los propios obreros en esos países, para conquistar una situación totalmente inimaginable para los obreros de estos países industriales, los cuales durante la revolución industrial, por ejemplo, llegaban a trabajar durante 14-15 horas viendo a sus hijos morir en las fábricas. Así que lávate la boca antes de condenar que Marx y Engels previeron mal dónde iba a ser el socialismo. Pero ¿fue o no fue? Pero os escoció a todos los que defendéis el capitalismo que se demostrase que era posible el socialismo y que además era capaz de adelantar al capitalismo a todas luces para dejarlo en ridículo como un sistema productivo totalmente obsoleto y atrasado. ¿Eso es lo que te duele, Gloria? Pregunto. Dios, estoy enfadado, Yo creo que una de las cosas que más me jode de esta señora es su tono, aunque los datos que utiliza y la forma de decirlo es terrible también. Así que, si te jode todo esto, Gloria, pues como diríais vosotros, vete a vivir a Haití, ¿vale? Un país capitalista perfectamente estable y funcional. Quienes las pusieron en práctica fueron países agricultores que no contaban con las particularidades que Carlos Marx decía deberían de ser lo primero que debería haber. Se llama método científico, se llama el error sirve como aprendizaje, autocrítica. Al fin y al cabo, la práctica es el único criterio de verdad de los marxistas, y cuando los comunistas que estaban en armas en Europa y también en Rusia vieron que había una posibilidad de aliar, por ejemplo, a campesinos y proletarios, que fue una de las innovaciones de la teoría leninista, también lo hacían en base a las experiencias mencionadas por Marx y Engels en los países industriales, donde, por ejemplo, decían que después de la primera guerra campesina en Alemania, la revolución socialista debería ser como una segunda guerra campesina que contase también con
con el apoyo de parte del campo. De todas maneras, no contradice nada. O sea, Marx y Engels previeron gran parte de lo que ocurrió posteriormente en el capitalismo más maduro y que finalmente se convertiría en el imperialismo que vivimos hoy en día, y sentaron las bases para que se pudiera hacer la revolución en lugares agrícolas como Rusia, donde, vaya por Dios, si no hubiera sido por la existencia de una clase obrera que, a pesar de ser minoritaria, era cada vez más combativa, concentrada y organizada, no se podría haber hecho la revolución. En los países que más adelante vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no se puso en práctica. No se puso en práctica el socialismo en los países industriales, pero se puso en práctica en países donde sí había clase obrera, sí había manufactura, sí había industria, aunque de manera más minoritaria. Aprovecharon sus condiciones concretas de lucha contra la autocracia, contra los restos feudales, para convertir su revolución democrática burguesa que se había vivido justo en esos países europeos de manera previa, pero bajo la hegemonía de los obreros, para acabar conquistando el socialismo. Que, por cierto, acabaron construyendo uno de los países más importantes a nivel industrial y productivo en todo el mundo, que superó el crecimiento de Estados Unidos y de Japón, y esto lo digo en base a los datos que tomaban los propios americanos. Así que, de verdad, Gloria, necesito que te relajes. Tienes que relajarte, tío. El mundo en el que se mueve Carlos Marx y el mundo en el que se mueve Federico Engels, 1848, es un mundo donde la esclavitud todavía era legal en Estados Unidos y en Europa, donde las mujeres no podíamos votar, prácticamente no teníamos ningún derecho porque éramos consideradas demasiado idiotas como para trabajar y votar. Gloria, ¿sabes cuál fue el primer país donde se integró a todas las mujeres en el ámbito de la educación y la producción, de la vida política, social y cultural? El primer país donde se conquistó las condiciones más efectivas que hemos visto hasta el día de hoy para conquistar la igualdad entre hombres y mujeres. Y se conquistaron también derechos por los que aún se están luchando en muchísimos países hoy en día. En la Unión Soviética, ¿vale? Por favor, pongámosle una explosión solemne a mi amiga Gloria Álvarez. Vale. No había televisión, no había satélites en el espacio. Satélites en el espacio. Gracias, Gloria, devolvemos la conexión. En el siglo XIX no había satélites en el espacio. Muchas gracias, prima. No había la mayor cantidad de profesiones que hoy por hoy existen en el mundo. Era otro mundo. Sí, como no las sabrá dentro de 100 años. Estás hablando del siglo XIX y todos los avances que ha habido en los últimos 50 años, ¿qué? O sea, es que no entiendo muy bien a qué viene esto. Bueno, ahora me lo explicará, supongo, pero es que ya me huelo por dónde va a ir. Era una época donde estos dos hombres tuvieron la arrogancia de decir, de aquí para adelante, la historia ya nunca va a cambiar. Pero que... Pero que nunca han dicho eso, Gloria. Gloria, ¿qué estás leyendo? Dámelo. A ver, déjamelo ver. La historia no va a cambiar. Mira, está presumiendo esta señora que Marx dijo que con el socialismo se acababa la historia y que ya no habría más avances en ningún sentido. O sea, lo primero es que Marx nunca dijo que se acabaría la historia. Es más, decía que la conquista del socialismo era el inicio de la historia del ser humano, porque era el inicio de un ser humano que era consciente de su realidad y capaz de influir en ella, en base a la ciencia, ¿vale? Y en base a la colectividad, a la planificación económica. Los que decían que el fin de la historia era el capitalismo o el Estado liberal eran gente como Hegel, de la que Marx aprendió y también a la que criticó por esta idea tan metafísica. Marx defendía la idea de que el socialismo era la única manera de que todos los avances económicos y sobre todo tecnológicos de los que estás hablando, en vez de servir para grandes empresas millonarias que explotan a millones de trabajadores y que les dejan en la miseria, sirviesen al beneficio social y estuvieran al servicio de las necesidades de todos y no de una minoría. Y la Unión Soviética, por mucho que te hayan dicho tus libros mágicos que lees, que me tienes que decir cuáles son, fue uno de los países donde más avances técnicos, tecnológicos hubo. Avances que aún se utilizan a día de hoy. Y es que esto, hasta el historiador más anticomunista te lo reconoce. Te podrán hablar de cálculo económico, que obviamente tiene otra visión anticomunista más. Te podrán hablar de que, sí, forzaban a la gente a trabajar, lo cual, primero, es mentira, y segundo, es lo típico que nunca ha pasado en ningún país capitalista. No, eso no me suena para nada. Pero nunca te van a negar los avances técnicos y tecnológicos como en la Unión Soviética. ¿De qué estás hablando, Gloria? ¿Quieres ayuda? Ellos no tomaron en cuenta los avances tecnológicos. Pensaron que la industria y esa época de los miserables iba a quedarse ahí para siempre. Es que no sé dónde ha leído esto. O sea,
A mí lo que me perturba no es que mienta, no es que tergiverse, no es que haga todo lo posible para enterrar el comunismo, ¿vale? Lo entiendo, desde su posición lo entiendo. El problema, chicos, es que ella se lo cree. Esto que está diciendo cree que es verdad. O sea, no ha cogido un libro en su vida, ¿vale? Y eso es muy respetable. Puedes no coger un libro. Yo hay de muchas cosas de las que no sé hablar. Y me empiezas a preguntar por autores que no he leído y ¿qué te voy a decir? Pues no me he leído en el índice. Te podré decir lo que sé que otra gente piensa, pero no voy a decir cosas inventadas sobre su obra. Uf, esto es duro, ¿eh? ¿Y en qué se basa esta crítica que estamos haciendo? Hostia, la lista. Se viene una lista. Tengo miedo. Yo no sé si son porque las traducciones son distintas, pero bueno. Crítica al programa de Gotha, El Capital y el Manifiesto Comunista. Muy bien enumerado, ¿eh? Tienen más, pero muy bien. Y yo estoy seguro, pero vamos, seguro, de que Gloria se los ha leído los tres a conciencia. Vamos a poner aquí un porcentaje aleatorio de cuánto ha leído Gloria de estos libros. Vaya, qué coincidencia, macho. Venga, seguimos. Pues se basa en la crítica al proyecto de Gotha, escrito por Carlos Marx, El Capital, también escrito por Carlos Marx, en 3 tomos, que por cierto el segundo tomo se imprimió luego de que Marx haya muerto, él ni siquiera lo había publicado, y por supuesto el Manifiesto Comunista. Y El Capital estaba incompleto, o sea, quedaban bastantes tomos más por escribir. Cada vez que veo a la chica vestida así, me dan ganas de darle un abrazo. Me dan ganas de llamar a servicios sociales. Vamos a ver entonces, el Manifiesto Comunista se basa en 2 fases. Esta es la primera fase, que tiene 10 puntos. Vale, esto es un programa que presentan los comunistas en el Manifiesto Comunista para la situación inmediata de lucha que vivía la clase obrera en la Europa del siglo XIX. No es el programa máximo de todos los comunistas que tengan que pedir esto, es un programa adaptado a las condiciones concretas de esa época. Ustedes vayan viendo si estos 10 puntos son lo que los millennials defienden cuando dicen que son socialistas. Vale, esto lo viví yo en clase también. Una profesora vino y dijo: estos son los puntos que defendía Marx en el Manifiesto Comunista. ¿Creéis que es lo que defienden hoy los comunistas? Pues obviamente habrá cosas que sí y habrá cosas que no, porque son programas concretos para situaciones concretas, para hacer que la revolución triunfe. No es lo mismo la Inglaterra del siglo XIX, donde había trabajo infantil, que la España del siglo XXI. No es lo mismo un país donde no tienen desarrollados sus sectores productivos que un país donde tiene capacidad de producir sus propios recursos. No es lo mismo un país que lucha contra el colonialismo que un país que lucha contra la autocracia zarista y los restos del feudalismo, o un país en una democracia burguesa avanzada donde las clases de los antiguos modos de producción han desaparecido prácticamente y las tácticas tienen que ser claramente distintas. El primer punto de la fase 1 del Manifiesto Comunista es la abolición de la propiedad privada. Expropiaciones que son todavía cosa de todos los días en América Latina, no son ajenas a ninguno de ustedes. La expropiación planteada por Marx y Engels, primero de todo, no era una expropiación de todo, sino que era al principio una expropiación de los sectores estratégicos y poco a poco también de las pequeñas propiedades, lo cual desarrollaron después los bolcheviques y demostraron que en capas más empobrecidas de la población que tenían propiedad privada, en vez de hacerles una expropiación forzosa, había que incorporarlas a la producción socialista de manera no hostil y dándoles la oportunidad de producir en condiciones más beneficiosas que las que les daba el capitalismo de manera previa. La abolición de la propiedad privada no es lo que se hace con la expropiación en Latinoamérica, porque la expropiación en Latinoamérica se basa en coger una empresa y ponerla en manos de un Estado corrupto que ayuda a las empresas estatales e incluso a privadas a explotar a la población trabajadora en beneficio del imperialismo chino-ruso o el americano también, como si los gobiernos proamericanos no hubieran hecho nunca alguna expropiación. La expropiación a nivel de nacionalización, entendido a nivel capitalista, lo hacen los capitalistas siempre que lo necesitan para conservar sus intereses. Y si no, que me explique esta señora cómo se nacionalizó y se protegió el monopolio del Deutsche Bank, del banco alemán, de qué pasó en la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos en su primera etapa industrial, o qué ocurrió con los planes quinquenales que utilizó Corea del Sur
para industrializarse un país capitalista en condiciones coloniales a favor de Estados Unidos, a través de la intervención estatal se industrializó. Eso no es abolir o expropiar propiedad privada. La abolición de la propiedad privada implica poner en manos del pueblo trabajador esa propiedad que antes estaba en manos de una minoría. Aunque sí que hay fases más radicales de expropiación de los grandes capitales, después hay otras fases más graduales, como ya demostraron que había que hacerse en la Unión Soviética. El segundo puesto es impuestos fuertemente progresivos. Esta idea de que los más productivos de la sociedad sostengan más al Estado, porque del Estado vivimos todos. No, la gente que no trabajaba en el socialismo no comía. Es la idea. Son dos etapas, como has dicho, aunque no te estás refiriendo a eso, pero son dos etapas. En la primera etapa, en el socialismo, antes de llegar al comunismo, a la abolición final de las clases, quien no trabaja no come, y la gente come en base a lo que trabaja. Los impuestos progresivos se ponían a las empresas que aún no habían sido nacionalizadas. No era cuanto más trabajabas y más producías, más te iban a quitar, sino las empresas que aún sobrevivían y tenían riqueza privada iban a ser gravadas con impuestos. Era la propuesta de Marx, lo cual también se hizo en la URSS. Mientras más paguen los más ricos, se supone que el Estado va a ser más justo y más fuerte, y para nada tiene que ver que eso desincentive a la gente a ser mejor. No, claro, por eso la Unión Soviética pasó a ser una potencia nuclear, industrial, ganó una Segunda Guerra Mundial, industrializó todo el campo a través de la colectivización, tuvo avances técnicos que copiaron todos los países capitalistas del mundo. Era porque abolieron el incentivo, ¿vale? En la Unión Soviética no había incentivo. Todo lo que hacían lo hacían por la gracia de Dios. Bajaba Dios con una camiseta con la cara de... con una camiseta de Marx y Engels y decía: vais a producir por mi gracia. Era como se hacía y era el incentivo. El tercero es abolición del derecho a herencias. Interesante, porque Rafael Correa quiso hacer también una ley de herencias bastante draconiana, donde se quería quedar con un montón de las herencias. Interesante, porque Rafael Correa es un anticomunista, un servil de China y Rusia que nunca ha entendido ni mucho menos ha intentado aplicar el marxismo, y que es el claro ejemplo de por qué no funciona el socialismo del siglo XXI. Que, por cierto, tanto que os molesta lo de las herencias, ¿qué es más justo y qué es más incentivador? ¿Ser hijo de un rico y no tener que trabajar nunca más, ni que hacer nada útil con tu vida para poder vivir a cuerpo de rey? ¿O tener que trabajar y ganarte tu pan, como te pide el socialismo? No sé, Gloria, yo sé que a ti te importa mucho el incentivo económico, y si para ti los impuestos desincentivan, ¿la herencia qué hace? Te incentiva a seguir siendo un parásito. El cuarto es confiscar la propiedad a emigrantes. Interesante que lo primero que hacen los regímenes socialistas y comunistas es no dejar que venga inversión extranjera, porque supuestamente en el himno socialista todos los obreros se van a agarrar de las manos, pero para lo que se trata de comercio todos somos enemigos. ¿Qué? Estamos hablando de gente que abandona su país, que apoya la contrarrevolución, de gente que intenta salvar la riqueza que ha conseguido en base a la explotación del trabajo ajeno y desproveer al país de esa riqueza que pertenece a los trabajadores y no a ese parásito, ¿vale? Entonces tú, cuando estás en un proceso revolucionario, cuando vienes de una guerra, cuando tienes problemas, no puedes permitirte que prácticamente saqueen tu país, ¿vale? Pero es que esto también lo hacen los capitalistas, Gloria. Parece que no has visto un capitalista en tu vida, parece que no has visto un Estado en tu vida. Si fuera algo privativo, pero no lo es, no lo es. Dime qué libros estás leyendo, joder. El quinto es centralización del crédito. Centralización del crédito en manos del Estado, pero un Estado proletario. La centralización del crédito también existe en el capitalismo, con todos los bancos que cada vez se concentran más. Puedo poner por aquí la concentración de los bancos en España, por ejemplo, que en 10 años ha sido brutal y que hace que poco a poco bancos como el Santander dominen el crédito de la mitad del mundo, ¿vale? Entonces, de verdad, no te alarmes tanto, ¿vale? Que no hay nada peor que la concentración y la centralización de la propiedad privada, que es culpa del capitalismo. Que solo
solo puedas endeudarte con el Estado. O que solo puedas endeudarte con el Santander. La sexta es centralización de los medios de comunicación y transporte. Qué fuerte. Es que esto es súper fuerte, tío. ¿Cómo se van a atrever a centralizar los medios de comunicación y de transporte cuando es exactamente lo que han hecho los capitalistas siempre cuando lo han necesitado? ¿Cómo se atrevió Estados Unidos a financiar con dinero público y a controlar el monopolio de la construcción de ferrocarriles en su país? ¡Malditos comunistas! ¡Maldita seas, colonialismo inglés! Por cierto, ahora los medios de comunicación son súper libres, están súper descentralizados, sirven básicamente a dos empresas. De verdad, es impresionante. O sea, empresas que consiguen prácticamente quitarle la presidencia a gente, no sé, como Donald Trump, son más libres que la centralización terrible por el Estado socialista de las comunicaciones y del transporte. Es espectacular. Te recomiendo, Gloria, ver de los informes de la CIA sobre la construcción del transporte en Rusia y de cómo conseguían todos los objetivos que se planteaban y lo hacían en base a las necesidades de la población y no a las necesidades tan solo comerciales como pasaba en países como Estados Unidos u otros. ¿Les suena familiar? Prácticamente en toda América Latina, los regímenes del socialismo del siglo XXI han acaparado los medios. El socialismo del siglo XXI se basa en que haya un capitalismo amable, en el que hay una casta burocrática en el Estado que se aprovecha de la explotación de los trabajadores y que dependen todos del imperialismo chino-ruso. Eso no es socialismo. Gloria dirá, oh, no es socialismo. Pero ¿cómo es socialismo si defienden la propiedad privada y la promueven? Compara solo un año del gobierno de los bolcheviques en Rusia y compara un año del gobierno de cualquier personaje como Correa o Chávez o esta gente en sus respectivos países. A ver cuáles profundizan en la lucha contra la propiedad privada y cuáles solo buscan una manera de amoldar el capitalismo a las necesidades de la gente sin acabar con él, que es lo que hace el socialismo del siglo XXI. Expansión de empresas estatales. El Estado lo puede hacer todo mejor porque el Estado es más inteligente que todos los individuos en sociedad. De verdad, que nunca ha dicho eso nadie. ¿Pero por qué pasa esto? No voy ni a comentar este punto, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Distribución igualitaria del trabajo. Que trabajen igual los más capaces que los menos capaces, los más talentosos que los menos talentosos. A ver, Gloria. Primero, ¿vale? En tu supuesto, que no entiendes, que trabajen igual los más capaces que los menos capaces, ¿vale? Si trabajan igual, los más capaces serán más productivos que los no capaces, ¿vale? En segundo lugar, aquí se está hablando de que el trabajo se convierta en un derecho, que la gente tenga derecho a aportar y que no, por la oportuna necesidad de un paro estructural como el que necesitan las empresas capitalistas, haya un porcentaje de la población X que no trabaje porque no le apetece a los empresarios capitalistas. Aquí todo el mundo tiene que poner su trabajo al servicio de la sociedad. Y si no trabajas, no comes. Combinar agricultura con industrias manufactureras. Qué mal, combinar la agricultura con los avances técnicos de la industria. No fue para nada funcional en la tecnificación del campo en la Unión Soviética. Estos comunistas, de verdad. Y por último... Ah, ese punto no lo comentas, ¿eh? Ese punto no lo comentas. Educación gratis, y esto va a escandalizar un montón a los progres. Oh, no, va a sacar la mítica cita de Marx y saca todo el mundo, todo el rato. Carlos Marx estaba a favor del trabajo infantil. Carlos Marx vivía en una época donde el trabajo infantil era la norma, gracias a la revolución industrial capitalista. La ideología de Carlos Marx, el comunismo, fue la primera ideología que abolió de forma definitiva el trabajo infantil en una sociedad, que se enfrentó a la explotación de los niños en todo el mundo a través de partidos comunistas y la Comintern. Fue un ejemplo en la lucha contra la explotación de todas sus formas, incluida la explotación de niños. Marx quería hacer un proceso de adaptación de un mundo en el que los niños trabajaban 14 horas en fábricas hasta que se mutilaban o morían y dormían y comían allí con sus madres al lado viendo cómo se desfallecían, niños que empezaban a trabajar a los 7 años y morían a los 15 o que tenían que dejar de trabajar a los 15, 16 y no volvían a trabajar en su vida para convertirse en vagabundos. Marx quería afrontar esa situación y abandonar las prácticas capitalistas que llevaban a la sociedad a una decadencia como tal. Todos los liberales después se ponen a defender la explotación infantil como una manera inevitable de industrializar los países. Pero vaya, qué curioso que en la Unión Soviética se industrializó una sexta parte del mundo sin necesidad de explotar a millones de niños. Gloria, lee. Sí,
señoras y señores, para Carlos Marx la educación debía ser gratis. Mentira, nada es gratis, todo lo paga alguien. Mentira, nada es gratis. Bueno, ya cuando se habla de educación gratuita significa que la gente pueda acceder, a pesar de sus condiciones sociales o que no tenga dinero en el bolsillo, a la educación. Obviamente después, en términos generales, todo el mundo aportará a la sociedad a través de su trabajo, que da el dinero al Estado y el Estado lo distribuirá para las prioridades que tengan en ese momento. Los que decís que el valor es subjetivo sois vosotros, los liberales, y todo debería poder ser gratis en cualquier momento. Pero como el Estado lo iba a expropiar todo, la educación entonces sería gratuita para que fuera combinada con producción industrial, es decir, que los niños desde que están estudiando trabajaran. Así que memorícense bien esta fase 1, porque esta fase 1 es la que han implementado todos los países que han tratado de llevar a cabo la agenda marxista. ¡Es mentira! Es que ¿dónde, tío? De verdad, o sea... No solo es que la mayoría de gente que ella considera marxista no lo sea, sino que donde sí se implementó el socialismo, se llegó a mucho más lejos que esto. Estarías escandalizada, que supongo que será la fase 2, que tengo unas ganas. Vale, llevo ya casi una hora grabada, así que dejaré la fase 2 para el siguiente vídeo, que lo voy a hacer del tirón, o sea, me lo grabaré esta semana y para la siguiente lo tenéis. Pero... ¡buf! He acertado con esta vaina, ¿eh? No sé quién me la ha mandado, pero muchísimas gracias. Espero que os esté gustando, yo me lo estoy pasando de lujo. Es como ver a un borracho por la calle, de verdad, o sea, esto es un espectáculo. Y nada, espero que dejéis en los comentarios lo que opináis de todo esto, sobre todo de esta señora. Y si os gustaría ver la segunda parte, que yo tengo muchas ganas de hacerla. Muchas gracias, como siempre, a todos por vernos, chicos. Dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.